Hemos hablado acerca de cómo perdonar a quienes nos ofenden. También hablamos de cómo perdonar a nuestros hermanos que nos hacen daño, incluso sin necesidad de que ellos nos pidan perdón. Esto lo llamamos sufrir el agravio. Pero ¿qué es de la legítima defensa? ¿Tenemos derecho como hijos de Dios a usar la legítima defensa? Bueno, ¿qué es la legítima defensa? Jurídicamente hablando, la legítima defensa es una causa de justificación que ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos o a los de un tercero, es decir, en defensa de los mismos, y con ello también del derecho atacado, de un modo racionalmente necesario. Sí, esta definición es jurídica, esto es súper enredado, pero la definición más sencilla es actuar en defensa propia o de un tercero, ¿sí? O de alguien más. Defender a alguien más o defenderme a mí mismo, o defender mis bienes o los bienes de una persona. La legítima defensa es la capacidad legal que se nos da de actuar en respuesta a un acto ilegal de otra persona, que nos afecte directamente a nosotros o a alguien en presencia de nosotros mismos. Hay que tener presente que aunque la legítima defensa es legal, o sea, actuar en defensa de nosotros mismos y actuar en defensa de un tercero, hay que separarla de otras dos cosas que nosotros creemos a veces que es legítima defensa y no lo es. Por ejemplo, la justicia a mano propia. Yo me entero de que alguien cometió un acto ilegal y en represalia, como si yo fuera juez o ejecutor o verdugo, tomo una acción en contra de esta persona, pero yo no estaba presente en el momento de que ocurrió el evento. Sí, digamos, si yo me entero que alguien hizo algo ilegal, yo debo reportarlo a las autoridades, no debo ir a tomar justicia por mano propia. Lo mismo ocurre con la venganza. Nosotros confundimos venganza con de legítima defensa. Es decir, alguien me hace algo malo y cuando me hace algo malo yo me espero, pasa el tiempo, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y ahí sí, cuando ya me encuentro en una situación mejor o de ventaja, tomo o hago una acción que lo afecte o le cause daño. Estoy actuando en venganza. Esto no es legítima defensa. La Biblia nos advierte de esto. En Santiago 1:20 nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros actuamos airados o enojados, nunca estamos actuando con justicia. ¿Listo? Hay que entender que la legítima defensa tiene algunos requisitos legales y esto es importante tenerlo muy presente. Lo primero, debe ser en respuesta a un acto que se comprenda que es totalmente ilegal. Por ejemplo, yo no puedo actuar en legítima defensa por algo que es legal. Ejemplo, un policía me está haciendo un comparendo y yo lo agredo porque me estoy defendiendo mis recursos económicos. No. Él está actuando legalmente, o sea, no podría apelar nunca a legítima defensa. Segundo, debe ser hacia algo reciente, es decir, tiene que haber ocurrido en el momento. Yo me puedo defender de alguien que me está atracando en el momento que me está atracando. No puedo tomar represalias después de que me atracó porque ya estaríamos hablando de justicia a mano propia o venganza. ¿Listo? Este es importantísimo y es lo que es la línea más delgada de este tipo de acciones frente a las autoridades, principalmente en Colombia. La acción de defensa debe ser racional y proporcional a la agresión recibida. Es decir, nunca debo sobrepasar el daño que me está haciendo la otra persona. Y ahí es donde nosotros fallamos porque actuamos en ira. Cuando nosotros por lo general nos defendemos, queremos quedar en una situación de ventaja frente a la otra persona. Y no es así. La legítima defensa es detener la agresión, no agredir al otro. ¿Sí? Entonces, si alguien y así ha ocurrido, si alguien atraca a una persona con cuchillo y el otro saca un revólver y le responde, ya no es legítima defensa, porque solo con mostrarle el revólver hubiera sido necesario para repeler la agresión, pero al disparar ya se pasó, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la legítima defensa es defendernos, ¿sí? No agredir. Y la Biblia nunca nos autoriza a agredir. Ahora, debe tener falta de provocación suficiente. Y esto es importante. Yo no puedo provocar a alguien a que me agreda para luego apelar legítima defensa. Por ejemplo, yo no puedo ir a alguien, ofenderlo, tratarlo mal, que la persona me agreda y luego yo agredirlo y decir que fue legítima defensa. No. Provocar a alguien a que me agreda automáticamente inhabilita la legítima defensa. ¿Listo? Ahora, ¿vemos casos en la Biblia de legítima defensa? No en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún caso de legítima defensa física. Hay un caso de legítima defensa jurídica, pero no física.
Los casos de legítima defensa que vemos en la Biblia están en el Antiguo Testamento, de defensa física. Y dos casos que voy a mencionar directamente los hace la misma persona. El primero es Moisés. Cuando Moisés ve que están agrediendo a un judío, que un egipcio está agrediendo a un judío, él lo defiende. Y en Hechos 7:24 nos dice lo siguiente: al ver que uno era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora, en este caso, Moisés lo hizo creyendo que él era el libertador y que con esta acción estaba haciendo lo correcto. Pero él se extralimitó. Él no solamente defendió al israelita, sino que además mató al egipcio. Por lo tanto, tuvo que huir porque pues podía pagar la pena por haberse extralimitado, haber cometido homicidio. Pero este caso de Moisés es el caso de una legítima defensa en la cual se extralimita. Ahora, otro caso también con Moisés ocurre en Éxodo capítulo 2 versículo 17. Después de que Moisés tiene que huir al desierto, él está huyendo por el desierto y ve que unos pastores están molestando a unas señoritas. Entonces, los pastores llegan, versículo 17 dice: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y les dio de beber a sus ovejas. En este caso, no vemos que Moisés haya asesinado a nadie, no mató a nadie, simplemente las defendió y fue bendecido por ello. ¿Sí? Fue recibido en casa de Jetro y fue un héroe. Entonces, en este caso, cuando la legítima defensa se hace bien, se logra bendición, en este caso específico. Pero fíjense que es defender al oprimido. La Biblia nos manda en muchas ocasiones a hacer esta defensa. En el Salmo 82, versículo 3 nos dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Como hijos de Dios, nuestro deber es ayudar a nuestro prójimo, es amar a nuestro prójimo y defender a los débiles y proteger a los huérfanos y a las viudas. Esto no solamente incluye la defensa física cual heroica, sino también sustento, también la participación, la ayuda, el velar por ellos. Entonces, si queremos hacer legítima defensa hacia cualquier persona, debemos también ser conscientes que tenemos una responsabilidad de protección para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Y esto va más allá que solamente defenderlos de un agresor. Ahora, el ejemplo que les decía de Pablo está en Hechos 25:8. Es uno de los tantos ejemplos. Dice Pablo, versículo 8: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. La defensa que Pablo hacía era generalmente jurídica. Pablo conocía las leyes tanto romanas como judías y la usaba para defenderse. ¿Por qué tenía que usarla para defenderse? Porque sus agresores usaban la misma ley para oprimirlo, para azotarlo. Y Pablo entendía que ellos estaban faltando a la ley al tomar estas acciones frente a él. Incluso en una ocasión a él lo estaban azotando y él les dijo: ustedes acaban de azotar a un ciudadano romano. Entonces ellos tuvieron miedo y dijeron: no, esto no puede ser así. Entonces tuvieron que liberarlo a escondidas porque la ley como ciudadano romano lo protegía. Lo mismo ocurre para nosotros acá en Colombia. Por ser ciudadanos colombianos hay leyes que nos protegen. Incluso si no fuéramos colombianos hay una ley que nos protege. Siendo extranjeros en otra tierra, hay leyes que nos protegen. Debemos conocer las leyes para poder usarlas para defendernos de forma legítima, de forma jurídica. La legítima defensa hay que entender que es eso, es defendernos. La Biblia nos autoriza a defendernos legalmente hablando. Si queremos poder defendernos legalmente, o sea, sin faltar a las autoridades civiles, debemos comprender la normatividad en Colombia para poder actuar así. Ahora, si no conocemos la normatividad, lo mejor es que no actuemos por mano propia, que no tomemos ninguna acción. Simplemente que podamos tomar las acciones más sencillas en caso de que alguien quiera agredirnos. Son huir, número 1, 2, acudir a una autoridad y 3, detener al agresor sin maltratarlo o sin irnos más allá. Hay que recordar que lo que Cristo nos llama a hacer en el Nuevo Testamento es un poco más extremo para nosotros. ¿En qué sentido? Cuando Cristo nos habla acerca de los enemigos en Mateo capítulo 5, desde el versículo 38, nos dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, Y al que quiera
ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.